sea Mario Graterol o el día de hoy se le detectó o hubo el hallazgo de una, si se quiere, se visualizó en uno de sus senos una figura extraña, una forma extraña, un cuerpo extraño en uno de sus senos, y los médicos de la clínica Tías, clínica que escogió José Luis Fabricio Paredes, que además de eso no nos ha permitido nunca escoger la clínica, nunca escoger el especialista, nada más ha podido escoger el médico de la clínica. tienda. ¿Eso es legal? Eso es simplemente parte de la tortura y de la violación de los derechos humanos contra la doctora Fiuni, pero hoy, para demostrarle al país que efectivamente nosotros no estamos haciendo una laraca ni que estamos simplemente peleando por pelear, se llegó a la conclusión de que la doctora Fiuni tiene un cuerpo extraño, una figura difusa que se ve en uno de sus senos, y hay que realizar una punción a uno de sus senos para determinar si tiene células cancerígenas o no. Una biopsia, pero esto es una situación que viene dándose hace más de un año, y se ha venido jugando con la salud de la doctora Fiuni durante todo ese año en base a chantaje judicial o si se quiere, la extorsión judicial planteada por el juez José Luis Fabricio Paredes, que lo que quiere es ascender a una corte de apelaciones condenando a la doctora Fiuni, y ese chantaje consiste en que si ella va para el juicio, entonces él la manda al médico. Eso es precisamente una violación de los derechos humanos de la doctora María Lourdes Fiuni, que además de eso constituye una violencia psicológica y una violencia de género generada por el Estado, precisamente, pero que este ciudadano se siente protegido en base a que él es parte de la no separación de poderes de nuestro país, y es una de las personas que recibe órdenes vía telefónicas por parte del Ejecutivo Nacional. El día de hoy también se le hizo a la doctora María Lourdes Fiuni una densometría ósea, donde se determina que en la vértebra L2 y L4 de su columna hay osteopenia o osteoporosis, como lo conoce normalmente la gente, y se le recomienda no mantenerse sedentaria, y además de eso recibir luz solar. Y es precisamente lo que ha negado el juez Ali José Fabricio Paredes hace 2 semanas, a quien le participamos que la doctora Fiuni iba a bajar al jardín o al patio de su residencia para recibir sol y ejercitarse 1 hora al día, conforme al artículo 11 de las reglas mínimas del recluso establecidas por la ONU, y fue negada la posibilidad de que la doctora Fiuni recibiera sol en su propia residencia. Lo que quiere decir que todas estas enfermedades que tiene la doctora Fiuni, que está sufriendo la doctora Fiuni, han sido provocadas por la acción y por la omisión del ciudadano Ali José Fabricio Paredes, quien no permite que una persona de una edad mediana pueda recibir sol, siendo además mujer, y que además de eso no le permite hacerse los chequeos médicos en el tiempo que corresponde y con los médicos que ella desea. El caso de esta osteoporosis ha repercutido en su salud el tratamiento que ha recibido ella. Por supuesto. Esta osteoporosis, una persona que tiene 20 meses sin recibir luz solar. Esta osteoporosis es una osteoporosis provocada por la tortura psicológica y la tortura sistemática generada por el ciudadano Ali José Fabricio Paredes, juez 26 de juicio, quien ni siquiera permite que la doctora Fiuni pueda recibir sol. Es decir, parte de esa tortura le ha generado unas enfermedades además irreversibles a la doctora María Lourdes Fiuni, como la que tenemos ya, si se quiere, certificada, que es que tiene una osteoporosis en su columna vertebral, y que esto es producto de no recibir calcio, y que el calcio lamentablemente se fija con la luz solar, según nos han explicado algunos médicos en la materia, y este señor se empeña en no permitirle que reciba sol, y simplemente anda en un chantaje para que se realice el juicio. ¿Cómo es posible que una persona en esas condiciones que evidentemente violan todo lo que la legislación venezolana establece en cuanto a reclusión, no recibe ningún tipo de apoyo de ninguna institución de este país? No se ha manifestado nadie ha comentado acerca de los derechos humanos de la doctora, en qué condiciones se encuentra. ¿Cómo es posible que no se le permite ni siquiera la visita a un médico de su elección, o en las condiciones que ella lo prefiera? ¿Qué instancias internacionales han intervenido? ¿En qué estado está el proceso? Sí hay muchas organizaciones venezolanas, o sea, pero privadas, de ONG, que han estado luchando y han estado peleando por, si se quiere, en una lucha porque se le respeten los derechos humanos a la doctora María Lourdes Fiuni. Por ejemplo, ella no puede declarar tampoco. No puede declarar en los medios de comunicación, es una violación a sus derechos humanos. Por ejemplo, la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad Católica ha sido muy activa en la protección de los derechos humanos de la doctora María Lourdes Fiuni, y como me preguntas acerca de instancias internacionales, podemos hablar de la ONU. Ha señalado
que la detención de la doctora María Lourdes Afiuni, detención arbitraria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras la doctora Afiuni estuvo en el INOF, solicitó que fuera retirada del INOF porque corría peligro su vida y se le violentaban sus derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en favor de la doctora María Lourdes Afiuni, y una serie de organizaciones internacionales de juristas, de ex jueces y asociaciones internacionales referidas a los derechos humanos se han pronunciado. Entre ellos, peor el caso de ella porque ella viene de ser jueza. O sea, ahí hay un ensañamiento. Entre ellos, Noam Chomsky, que es un filósofo al cual el presidente, si se quiere, ha adulado en sus alocuciones presidenciales, se ha pronunciado por la libertad de la doctora María Lourdes Afiuni, porque evidentemente en un caso donde se está acusando a una persona por corrupción y el mismo Ministerio Público señala que no hubo dinero ni promesa de dinero, es evidente que no se encuentra configurado el delito de corrupción, sino que lo que hay es una privación de libertad caprichosa y ordenada por el presidente de la República en una locución presidencial, en una cadena presidencial. Con relación a, me preguntabas ahorita acerca de su condición como juez, lo que le ha servido al gobierno, lamentablemente, la condición de la doctora Afiuni como juez, es de generar lo que hemos denominado el efecto Afiuni, que es criminalizar. El gobierno se ha empeñado en criminalizar la actividad judicial autónoma. Es decir, cuando un juez decide de forma autónoma y decide conforme a la ley, el derecho y su conciencia, y al Ejecutivo Nacional no le gusta, va preso. Y eso es lo que ha generado en estos últimos 20 meses que la doctora María Lourdes Afiuni se encuentra privada de libertad. En principio es un miedo insuperable por parte de los jueces, que no están actuando conforme se lo señala el artículo 26 de la Constitución y el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, que quieren ser autónomos, y en el caso de que sientan alguna intromisión deben notificar al Tribunal Supremo para que éste a su vez haga que cese esa intromisión, y los jueces no lo están haciendo de esa manera. Los jueces lamentablemente han sido afectados por el efecto Afiuni, que es que si deciden algo contrario a lo que el Ejecutivo quiera o le guste o le agrade, ellos pueden ir presos, y por lo tanto hay muchos jueces, o la mayoría de los jueces del país lamentablemente, quienes están presos del miedo de perder su trabajo o de ser privados de libertad, y deciden no conforme al derecho sino conforme a una orden que le envíen. Y esto lo que ha generado en estos últimos 20 meses es el hacinamiento bárbaro que hay en nuestras cárceles, porque los jueces, por 0.5 gramos de cocaína, de que se le haya conseguido a una persona o de alguna droga, o que le hayan sembrado una droga a alguna persona, los jueces tienen la orden de no dar la libertad a nada que tenga que ver con drogas. Si lo que hay que perseguir es el narcotráfico, no a las víctimas del narcotráfico. Y se está persiguiendo generalmente a las víctimas del narcotráfico y a las víctimas de la siembra discriminada de los funcionarios policiales. Y entonces, si los jueces tienen la orden de no soltar a nadie, hay casos donde hay personas donde aparece una supuesta sustancia estupefaciente, no hay testigos de la causa, simplemente se ve evidentemente que es una siembra por parte del organismo policial, y el juez, por miedo a ir preso porque hay una orden de que no suelten a nadie, ha generado estas privaciones de libertad, si se quiere, masivas, que han hecho que el hacinamiento en nuestras cárceles y ese incremento bárbaro de la población carcelaria en nuestro país tiene mucho que ver, o viene directamente proporcional a la privación de libertad de la doctora María Lourdes Afiuni, por cuanto los jueces se han visto afectados por lo que hemos denominado el efecto Afiuni, que es el miedo insuperable de los jueces que deciden conforme a llamadas telefónicas y a presiones indebidas por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué esperanzas tienen ustedes con respecto a este caso? ¿Posible que pase algo parecido a lo que pasó con Peña Cruz? Las presiones internacionales lograron... Las presiones internacionales se han venido dando de todo lo que se hace aquí en el país. Todas las barbaridades, todas las violaciones de derechos humanos, todo se saca hacia la ONU y hacia otros organismos internacionales para que tomen decisiones y dicten algunos, si se quiere, requerimientos con relación a la salud de la doctora Afiuni. Pero la lucha nuestra aquí, que debe ser la lucha de todos los abogados del país, no es solamente luchar por soltar a la doctora María Lourdes Afiuni, que es evidentemente un objetivo material, fáctico, que es que ella se encuentre en libertad. La lucha nuestra, y es la lucha que invito yo a los profesionales del derecho y a los mismos jueces que dejen el miedo y decidan conforme al derecho, es una lucha por la autonomía del Poder Judicial. No podemos seguir en un país donde el Poder Judicial está secuestrado por el Poder Ejecutivo y que los jueces actúen con miedo, porque si los jueces tienen miedo, ustedes se imaginan en qué peligro está toda la población del país. Una población que estará sometida a que un juez, por miedo a no perder su cargo, por miedo a no perder los años de servicio para llegar a una jubilación, o por miedo a no ir preso, como ha ido la doctora María Lourdes Afiuni, deje privado de libertad en un infierno de eso, un depósito humano, como lo es el Rodeo, la Planta y todas esas cárceles que no le habían tomado en cuenta en estos últimos 13 años en el país,
que quede privado de libertad a un ciudadano simplemente por el miedo de un juez. La lucha nuestra es por restituir en Venezuela el Estado de Derecho y que haya autonomía del Poder Judicial. Ese es el fin último nuestro. Que la doctora Fiuni salga en libertad, por supuesto que es nuestra batalla principal o fáctica o material, pero que se devuelva a los venezolanos el Estado de Derecho y la autonomía del Poder Judicial es nuestro fin último en esta causa. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con José Amalio Graterol, abogado defensor de la jueza Fiuni y de una forma u otra defensor de los derechos ciudadanos y humanos de todos los venezolanos en esta cruzada por recuperar la autonomía de las instituciones jurídicas de este país. Gracias, José Amalio, un placer. Gracias.